Ahí vamos, ahí vamos. ¿Ya? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de tu programa Orar con el Corazón, que se transmite todos los lunes a las 10 de la mañana. Hoy tenemos a un invitado muy especial desde otro país, desde Ecuador. Bienvenido, Mauricio Estrella. Hola Cristi, ¿cómo estás? Buenos días, Dios les bendiga a ustedes también. Gracias por acudir a este llamado para platicarnos un poquito sobre lo que es el tema de la sanación interior. Pero antes, pues quiero comentarles este programa, como ustedes saben, hablamos sobre temas que tienen que ver con la oración y con la vida interior, para que una vez encontrándonos con nuestro Señor Jesucristo podamos seguir en una vida para poder estar siempre cerca de Él, de aquí hasta el cielo. Como decimos en estos programas, estando con los pies en la tierra, pero la mirada en el cielo. Y pues bueno, tenemos a este gran invitado que nos visita de Ecuador por vía virtual. Y para iniciar, ¿qué te parece, Mau, si nos ponemos en manos de Dios invocando al Espíritu Santo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga tu reino. Virgen María, ruega por nosotros. Pues muy bien, Mauricio, ahora sí, cuéntanos un poquito lo que es tu misión en Hospital de Almas y así como brevemente antes de entrar al tema que nos compete hoy, que es sanación interior. Cuéntanos, Mau. Gracias Cristi. Bueno, buenos días con todos. Me llamo Mauricio Estrella. Yo tengo al momento 53 años. Camino con el Señor desde los 22 años, ya más de 30 años. En mi vida espiritual tuve dos etapas. La primera, que diría yo la mitad, justo 15 años, donde pasé dando de comer al hambriento y dando de vestir al desnudo. Y los otros 15 años el Señor cambió un poco mis planes en el apostolado y me puso en un ministerio de sanación interior. Lo llevamos haciendo más de 15 años. Este ministerio se llama Hospital de Almas María de la Consolación. Funcionamos igualito que un hospital, es decir, a las personas que llegan donde nosotros los consideramos pacientes. El doctor es Jesús y nosotros somos especialistas o enfermeros y hacemos oraciones para escucharle a la persona y pedir al Señor Jesús que vaya a su corazón. El Hospital de Almas ha crecido en estos años. Actualmente estamos en algunos países. Sigue creciendo, obviamente, porque las obras del cielo siempre son así, diferentes a lo que uno piensa o a lo que uno cree. Y pues desde el año 2019 decidí dedicarme a tiempo completo a este ministerio, y este ministerio es el que nos ayuda a compartir y a caminar en este proceso de crecimiento espiritual. Yo siempre sé decir que más que yo ayudar al hospital, es el hospital quien me ayuda a mí, porque este apostolado ha sido el que me va exigiendo cada vez más tener cierta conciencia y pulcritud en mi vida espiritual. Así es que eso es lo que vamos dando. Como Cristi le dijo un poquito, vamos a hablar sobre el tema de sanación. Muy interesante, Mauricio. Yo tengo el gusto de conocer este hermoso servicio que es el Hospital de Almas. He estado en retiros con ellos y es una maravilla. Podríamos hablar mucho sobre este tema, pero vamos a enfocarnos un poquito más en lo que ustedes, precisamente el Espíritu Santo, nuestra Madre Santísima, los ha llevado a caminar por este sendero, que es ayudar a otros en la sanación, que es tan necesaria y tan importante en estos tiempos, en las familias, pero también en los apostolados que hacemos, en todas las áreas de nuestra vida, tan importante la sanación. Yo te platico, Mau, así rápidamente como para poner en contexto, a mí me conmovió mucho en una meditación que hacía
de las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesús está en la cruz, que dice, tengo sed. Esa palabra de tengo sed le dice específicamente a esta mística que es Luisa Picarreta, tengo sed, pero hace una precisión que me impactó, que dice, tengo sed de la salud de sus almas. O sea, no nada más tiene sed nuestro Señor de nuestras almas, sino también de la salud, o sea, que estemos sanos, porque realmente eso es algo en lo que a él vino, no nada más a salvarnos, sino también a sanarnos, ¿no? Entonces, es algo en lo que tenemos que, interiorizar para poder avanzar en la vida espiritual. Entonces, pues, adelante, Mau, estás, ahora sí para platicarnos cómo viven ustedes la sanación interior dentro de su apostolado de Hospital de Almas. Adelante. Gracias, gracias, Cristi, por tus palabras. Basándome justamente en eso que tú dices de tengo sed por la salud de las almas, aquí sí es importante rescatar que a lo largo de estos años yo me he dado cuenta que muchas veces no tener esta salud espiritual es lo que nos limita o lo que nos imposibilita. Les voy a poner el ejemplo en la misma Biblia cuando el ciego de Bartimeo llega Jesús a donde él estaba. El ciego grita y grita, Señor, hijo de David, ten compasión de mí, y empieza a gritarle cada momento. La gente le mandaba a callar, sin embargo, él en su insistencia llegaba. Cuando Jesús se acerca al ciego, y yo sé decir en forma de broma, Jesús le hace la pregunta más tonta que yo he visto, cuando le ve ciego y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y entonces, claro, es obvio, si está ciego, lo que quiero es ver. Entonces, y el ciego le dice eso, le dice, maestro, quiero ver. Y entonces en ese momento Jesús ora y le sana. ¿Por qué hace esta pregunta Jesús? Porque yo me he dado cuenta que el Señor no puede obrar si nosotros no le dejamos. El libre albedrío es fundamental en este tipo de sanación, que nosotros queramos sanar. Y lo que nos suele pasar es que muchas veces no sabemos cómo sanar ni qué sanar. O sea, ese es el principio de todo, es donde arranca todo. Es decir, un alcohólico no mientras no reconoce que es alcohólico. En el momento que el alcohólico dice y entiende y se sabe como alcohólico, en ese momento empieza su proceso de sanación. Esto es igualito. Mientras nosotros no entendamos qué queremos sanar y qué es lo que debemos sanar, es muy difícil que el Señor nos vaya sanando. Por eso, el primer paso para una sanación correcta es primero entender qué quiero sanar. Muchas veces nosotros pasamos en nuestras oraciones pidiéndole al Señor de muchas maneras, Señor, no quiero estar con esto, Señor, quítame esto, Señor, esto me hace daño, Señor, pero no sabemos si eso que nos está pasando es para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento espiritual. Tenemos miedo al dolor, tenemos miedo a que nos duela, tenemos miedo a que nos pasen muchas cosas porque hay ese instinto de que no quiero sufrir, no quiero pasar. Pero si nosotros entendiéramos desde nuestro interior todo lo que el cielo quiere de nosotros, que no nos podría hacer daño, entonces nosotros tendríamos una vida de mayor docilidad hacia el cielo. Y ese es el principio de todo. Sanar significa quitarnos esas limitaciones. Entonces, no tengo que decirle, Señor, quítame esto, Señor, dame esto, Señor, dame esto, sino primero, Señor, dame el miedo. Quítame el miedo a entender por qué estoy así. Y a partir de eso empieza un proceso de sanación. Entonces, la primera parte con el punto de sanación es primero nosotros necesitar del cielo, romper ese albedrío que tenemos para aceptar de que Dios nos puede sanar. Ese es el primer paso esencial dentro de una sanación interior. Si es que yo no lo busco, si es que yo no lo acepto, yo he tenido casos en oraciones donde han llegado personas y vienen obligadas. Sí, hay típico que una vez me vino una monjita trayéndole a una persona que estaba en el proceso de formación. Y claro, le puso ahí dentro en el oratorio. Cabe indicarles que nosotros hacemos oraciones particulares. El ministerio no es un ministerio de oración masiva, sino un ministerio de oración particular, porque hemos entendido que un médico puede opera a cada paciente en cada camilla en su debido tiempo, es decir, recibe una camilla, le opera
y después pasa y sigue una siguiente camilla, así. Entonces, el ministerio del Hospital de Almas es un ministerio individual particular, confidencial, por eso dedicamos a la persona el tiempo que necesite para hablar, exponer sus situaciones y desde eso pedirle al Señor que sane. Bueno, entonces, la monjita le trajo, empezó a hablar esta chica. Claro, yo le decía, ¿cómo estás? Me dijo, bien. ¿Tienes algo? No. ¿Estás todo bien en tu vida? Sí. Entonces yo me quedé así, le dije, ¿seguro no tienes nada? Me dijo, no. Entonces, lo único que dice es, bueno, que Diosito te bendiga, cerramos la oración y se fue. Entonces, ¿qué es lo que pasó con esta chica? Esta chica no tenía nada que sanar, simplemente no quería sanar en ese momento. Entonces, lo que nos suele suceder es eso, que necesitamos abrir nuestro corazón. Es lo primero que nosotros le pedimos al paciente, que abra su corazón. Si el paciente no abre su corazón, no va a sanar. Me he topado a sí mismo con algunos casos de personas que han ido y, por ejemplo, me mienten y no me dicen la verdad. Aunque yo a veces sí siento, pero tengo que respetar, porque si Dios en todo su poder respeta ese libre albedrío de esa persona, nosotros también tenemos que respetar. Pero asimismo le puedo decir que ha habido personas que han entrado a nuestras oraciones y abren su corazón como niños, empiezan a contar todo, empiezan a sacar todo. Esas personas son las que más sanan. Entonces, el proceso de sanación interviene mucho el libre albedrío de la persona, como en toda situación del Señor, porque Jesús es un caballero y Él nunca nos va a interferir en algo de lo que nosotros podemos hacer. Eso creo que es la diferencia con el demonio. El demonio no le permiso, el demonio actúa y empieza a hacer. Entonces, esa es como que la diferencia en estos procesos de sanación, el libre albedrío de la persona que quiera sanar. Después de eso, lo segundo es empezar a buscar, en nuestro ministerio empezamos a buscar las raíces de dónde fue afectado. Porque muchos de nosotros digamos, es que me pasa esto en este momento, pero no nos damos cuenta de que en este momento es fruto de lo que nos pasó cuando éramos niños o cuando estábamos en el vientre. Entonces, yo sí creo que las raíces de Dios no están originadas en lo que hacemos en este momento, sino en lo que nos pasó de pequeños. Puede ser, por ejemplo, que de pequeños fuimos abandonados, de pequeños fuimos rechazados en el vientre, papá o mamá no quisieron que nazcamos, o mamá tuvo mucho dolor, tal vez pasó una situación económica difícil mientras estábamos en el vientre, pasó alguna infidelidad de papá. Entonces, todas esas cosas que fueron pasando fueron empezando a bloquear a esta persona en ese momento. Entonces, esta persona se sintió rechazada o abandonada. Puede ser que de niños papá o mamá nos abandonaron, o mucha pelea de papá o mamá, hubo violencia. Lo más común que suele pasar que he visto en este ministerio es que muchas personas tienen abuso sexual. Ojo, abuso sexual no significa completamente una violación. Abuso sexual significa que hubo algo que transgredió tu pureza, nada más. Puede ser incluso solo viendo, puede ser incluso solo que te toparon o topaste, y es suficiente. No hace falta que haya habido más. Pero ese punto de origen es el punto que empieza arrancar todas tus cosas o todas nuestras actitudes después más adelante. Puede haber sido que nos sentimos alejados porque quizás teníamos alguna situación física que no nos aceptábamos, o tal vez nuestros compañeros de escuela se burlaron de nosotros, nos marcaron. Entonces, esas pequeñas cosas que nosotros podemos verlos ahora que somos adultos, decir, no, pero es que eso era, se burlaron de mí, pero por una tontería, no era una tontería. De pequeño, cualquier cosa que pudo haber pasado de ahí, eso marcó. O si tu papá te dijo de alguna forma algo hiriente, no sirves para nada, no vales, siempre haces lo mismo. Entonces, esas cosas marcan y llegan al corazón. Nosotros no nos damos cuenta y crecemos así. Después, cuando ya llegamos a la adolescencia, ya un poquito más conscientes, vamos derribando otro tipo de situaciones. Para el final, ya cuando somos adultos, terminamos en situaciones de depresión, de infidelidades, de vicios hacia la pornografía, hacia el alcohol, hacia la droga, medios de evasión que encontramos, situaciones de ansiedad que no sabemos cómo manejar y las vamos derivando ahí. Entonces, todas estas cosas que nosotros vemos, sí encontramos un origen en la niñez o en el vientre. Entonces, cuando llegan personas donde nosotros,
lo primero que llegamos desde allá. O sea, nos dicen, es que llegó un señor y dice, es que no puedo parar, sigo siendo infiel con mi esposa. Entonces yo la pregunta que le hice fue, ¿qué te hicieron de pequeño? Porque si tú tienes una lujuria muy desatada de adulto, porque de pequeño te pasó algo. Obvio, me contó lo que le pasó de pequeño, cómo fue abusado. Entonces le dije, ese es el origen. Entonces, normalmente las cosas que pasamos actualmente es como yo sé decir, es como que yo me acerco y te pellizco. Entonces, no sé si se llama pellizco en México cuando te Sí. cogen y te... Ujú. Entonces, te pellizco. Entonces, si yo te pellizco duramente, tú tienes dos caminos, o me retiras el brazo o me das un codazo. Estás Ujú. reaccionando a algo que yo te hice. Lo mismo sucede de pequeño. Si yo te hice algo de pequeño, cuando tú eres grande estás reaccionando a algo que te hicieron. Y por eso empiezan estos procesos de situaciones. Ojo, no por eso estoy justificando las acciones que pueda tener de adultos. Lo que sí suelo decir es que nosotros no somos culpables de lo que estamos haciendo en este momento, pero sí somos responsables a partir de que tomamos conciencia de esto para saber cómo es mi responsabilidad para empezar a buscar ayuda y sanar lo que me ha pasado en el corazón. Entonces, es como que el proceso de sanación como yo lo he ido entendiendo. Este proceso de sanación, ahora estamos hablando hasta el momento de algo, llamémoslo así, psicológico, espiritual. Porque de ahí, cómo yo busque la sanación, empieza ahí la diferencia. Yo puedo irme, qué sé yo, donde un chamán, donde una bruja, que me haga un trabajo, puedo irme donde un psiquiatra, donde un psicólogo, o puedo dar ayuda espiritual. Ojo, y también por eso no estoy descartando la ayuda científica. Personalmente yo pienso que la ayuda científica es muy valiosa, pero creo yo que si empiezas atacando primero espiritualmente, esta situación, te ahorras muchas horas de ayuda científica. De verdad, que el Señor es el mejor psicólogo, el mejor médico que puede ayudarte en ese momento. Y siempre quedan rezagos mentales o siempre quedan rezagos psicológicos, por eso hay que trabajar. Pero primero, atacando la parte espiritual, minimizas muchísimo estos eventos. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, una vez en Colombia, una persona que tenía Alzheimer, casi en un 70% a 80% avanzado, hicimos oración por esta persona y fue un cambio radical, o sea, tenía los ojos blancos, casi blancos del Alzheimer, se hizo oración por esta persona y después al otro día nos invitó a comer para agradecernos y mientras comía nos decía, no se acordaba cosas que pasaron en su infancia y sus ojitos ya no eran tan blancos, eran cafés. Entonces, no es que el Alzheimer se redujo, obviamente, esta es una enfermedad científica, pero la línea científica y la línea espiritual son bien delgaditas, entonces muchas veces puede empezar de algo científico, pero también puede tener este proceso espiritual. Lo que nosotros redujimos fue el proceso espiritual, entonces al liberar, al sanar todas estas situaciones que tuvo esta persona, entonces su Alzheimer se redujo a un 30-35%, casi la mitad. Entonces ahí nos dimos cuenta de que hay mucha influencia espiritual también en nuestras enfermedades mentales o en nuestras enfermedades físicas. Por eso es que las personas también pueden sanar físicamente. También hemos tenido personas que estando con cáncer se han sanado, pero no es porque es un ministerio de sanación física. Lo que pasa es que muchas veces estas personas que han tenido cáncer llevan un resentimiento tan profundo en su vida, y cuando hacen la oración sanan ese resentimiento y automáticamente el cuerpo somatiza, porque somos un ser integrado. Si no, pregúntate por qué cuando tú te enamoraste, se te hizo maripositas en el estómago o te quitó el alimento. ¿Qué tiene que ver el cuerpo con el sentimiento? O cuando tienes Ujú. un shock, digamos, te accidentaste, te chocaste, te sucedió alguna situación muy fuerte en tu vida, quedas así como que a la cama, tendido, no te levantas. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el cuerpo con esto? Porque somos un ser integrado, somos espíritu, somos mente, somos cuerpo, sentimientos, afectividad, sexualidad, todo un ser integrado. Entonces, lo que me afecta a mi cuerpo le afecta a mi espíritu, lo que le afecta a mi sexualidad le afecta a mi alma. Entonces, es todo, todos somos un ser integrado. Esa es la base de la sanación. Por eso la sanación no solo es espiritual, sino física, es lo que vamos haciendo. Creo que tienes preguntas, Cristi. Sí, bueno, Cuéntame. nada más como precisar esa parte de la voluntad tan importante, es que sí quiero, ¿no? Como, o sea, Ujú. decir sí quiero sanar.
Es como el primer punto. Y el segundo punto es qué quiero sanar, porque si no sabemos qué es lo que queremos sanar, como que no podemos avanzar. Y yo lo que veo es que en este ministerio que está de alguna manera completamente ungido por el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo con la ayuda de obviamente ustedes que lo hacen, quien puede llegar a revelarnos tal vez ese origen, porque muchas veces ya no sabemos, no tenemos conciencia en el presente, ¿no? Y lo que estamos viviendo son como algunos síntomas de algo que inició hace mucho y que lo tapamos. Entonces, esto es algo, el saber qué es lo que quiero sanar a través, como en las enfermedades de los síntomas de ahora, es una maravilla. Y el quitar el miedo, como tú dices, es algo que si no hacemos eso, como quitar el miedo, no vamos a dar el primer paso para empezar en este proceso. Tal como tú lo dices, este proceso inicial es la base de toda esta situación de sanación. Y es por eso yo les decía que este ministerio ayuda, lo que te ayuda es a reducir horas de psicólogo, por ejemplo, porque hasta que el psicólogo te vaya conociendo, te vaya viendo, pasan horas, 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 y después de entender eso, hay veces llegas a una oración y en una oración, el Señor está directo que te dice, aquí pasó algo, aquí sucedió algo, ya sea que le hace ver al mismo paciente, porque ha habido veces que llegan pacientes y están en urgencia, ya me acordé de lo que pasó y empiezan a sacar o empiezan a entender cosas en ese momento, o también la gracia del Espíritu Santo es que llega y nosotros podemos ayudarle a la persona. Entonces, esto es lo que te ayuda, y no por eso significa que no necesites de pronto psicólogo, pero ya vas donde el psicólogo directo, ¿sabe qué? Me pasó esto, deme técnicas o ayúdeme mentalmente para saber cómo puedo trabajar en esta situación. Entonces, este es el segundo paso de donde yo les quería hablar, es decir, qué tipo de ayuda buscamos, porque así como puedo buscar ayuda en el lado de luz, llamémoslas, personas del Señor, personas del cielo, personas que ayudan, también puedo buscar ayudas oscuras, es decir, en personas donde chamanes, brujos, personas que hacen santería me van ayudando, pero ahí tenemos que tener una diferencia, porque cuando algo no viene del cielo, entonces no está con el cielo. En el mundo espiritual no existen tonalidades. En el mundo espiritual o es blanco o es negro. No hay medias tintas, no hay grises, o eres o no eres. Yo sé poner como un ejemplo, es como que en una poma de agua metes 2 gotitas de veneno, ¿vale? Poma se llama también allá el botellón de agua. En un botellón de agua, entonces, Sí, pones dos botellón de agua. gotitas de, tú pones 2 gotitas de veneno, ¿puedes tomar esa agua o no puedes tomar? O sea, si solo fueron dos Uy, gotitas, pero ya el agua ya se envenenó, entonces, sí. o es puro o no es puro. Entonces, cuando tú buscas este tipo de ayuda en puntos donde no es completamente puro, tienes el riesgo de que también puedas tener situaciones adversas. El demonio también puede sanar, no creas que no lo hace, o sea, tiene ese poder. Yo me acuerdo una vez vino una doctora científica, ella tenía 32 años, creo que era, y sufría, vino porque me dijo que hace 6 meses sufría mucho de dolores de la columna. Entonces se fue a hacer yoga. Y resulta que en el yoga se sanó, o sea, hizo los ejercicios de yoga y sanó su dolor de columna. Y bueno, ¿y por qué me buscaba? Porque decía que hace unos meses atrás le ha agarrado 3 veces crisis de depresión de quitarse la vida y casi estuvo a punto de quitarse la vida. Entonces me decía, yo nunca he sido depresiva, yo nunca me he querido quitar la vida y no sé por qué me pasó. ¿Qué había pasado eso? Justamente entró en un sitio donde sanó quizás su parte física, pero siempre el de abajo cobra factura por otro lado, entonces le cobró por el tema de su alma, y su alma. Entonces ahí fuimos sanando esta parte de estas puertas que fue abriendo para dejar sanar eso. Entonces, en nuestro afán de buscar ayuda, porque ella no lo hizo de mala, ella lo hizo por necesidad nada más, por desconocimiento, quizás incluso de que no sabía que había este tipo de ministerios, este tipo de ayudas. Entonces, ella buscó de esa manera, pero justo esas situaciones le fueron pasando. Entonces, lo más importante aquí es que saber qué tipo de ayuda busco para sanar. Y
¿Cómo yo sé? Entonces me van a decir, ahora, ¿cómo yo sé si estoy bien o no estoy mal? ¿O cómo sé cuándo es una ayuda buena? Y es que ahora hay diferentes tipos de incluso en bien, o sea, hay personas que usan técnicas, psicólogos que usan técnicas buenas y malas, porque también es una área muy, muy sutil ese momento. Entonces, yo creo que hay tres formas, hay tres líneas que siempre debes identificar para saber si en donde estás buscando ayuda o no te están ayudando es bueno o no. Lo primero es que siempre consideren que Dios es creador omnipotente, omnipresente, omnisciente. O sea que Dios no solo es energía, no solo es universo, no solo es el que está arriba para pedirle ayuda. Dios es creador y es nuestro creador. Si es que no te hablan así, empieza a poner semáforo amarillo. Algo no anda bien. La segunda es que nos hablen de que Jesús es Hijo de Dios y Salvador nuestro. Si es que no te hablan de que Jesús es Hijo de Dios y Salvador nuestro, vuelve a aprender semáforo amarillo. Si te dicen que fue un máximo profeta, si te dicen que ha habido otras personas que también están con él, si no te dicen que es Hijo de Dios, si no te dicen que vino a salvarnos, pon semáforo amarillo. Algo no anda bien. Y tercera cosa es que nosotros dependemos también de la voluntad de Dios. Porque ahora he visto muchas tendencias que te hablan de que tú puedes, tú lo puedes, tú lo haces, tú eres capaz, tú eres el único que puedes hacerlo. Y sí es cierto, sí tenemos esa capacidad, pero no tengo esa capacidad si no le pido permiso a Dios primero. No le digo, Señor, ¿será que esto es conveniente para mí? Señor, ¿será que esto es bueno que haga? Entonces, si te dan todo el poder a ti, empieza a dudar también. Nosotros no es que no tenemos poder, dependemos de un Dios que rige una voluntad sobre nosotros. Y nosotros, mientras no alcancemos esa voluntad del cielo, nos vamos a sentir incompletos, insatisfechos. ¿Por qué? Porque no estamos dentro de la voluntad del cielo. Dios nos ha dado todo, pero nos dio bajo su permiso. Y yo sé decir, como ejemplo, es como cuando tú tenías, qué sé yo, 14, 15 años y te ibas a una fiesta, arrancabas de tu casa y te ibas nomás así, tenías que pedir permiso a papá o a mamá. ¿Por qué? Y no es que significaba, sino es ese respeto de saber en dónde estás y de quién depende, decir, puedo irme a una fiesta. Entonces esto es igualito. Nosotros dependemos de Dios. Señor, ¿será que esto es bueno para mí? Hay veces tomamos decisiones porque queremos, porque me nació, porque sí, porque estoy seguro que es por ahí y voy por ahí. Y ni siquiera así, si ni siquiera le pregunto al Señor, Señor, ¿será que esto era bueno para mí, Señor? ¿Será que esto necesitaba? Entonces, estas tres cosas son las que te ayudan a discernir si es que donde estás buscando está correcto, que Dios es creador y Dios es creador y todopoderoso, Jesús es Hijo de Dios Salvador y que yo dependo de Dios para hacer lo que yo necesite hacer. Dependo de la voluntad del cielo. Ujú. Y también para ser, sí, exactamente, para ser sanado, Mauricio, porque pues obviamente con Jesús también el camino espiritual, muchas veces una enfermedad, una situación es permitida por Dios para salvarnos, o sea, no sabemos Así realmente es. lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, siempre es como tener ese discernimiento muy claro para buscar la ayuda adecuada es maravilloso. Pero bueno, dentro de la iglesia tenemos ya muchos ministerios o muchos sacerdotes, laicos como ustedes que están en Ecuador con este hermoso servicio de sanación y liberación que se llama Hospital de Almas. Existen ya muchos dentro de la iglesia, bendito sea Dios. Lo Bien. importante es que se conozcan, ¿verdad? Porque Así. ciertamente nosotros aquí, por ejemplo, en Valora damos asesoría familiar, ayudamos a las personas en ese proceso más psicológico para ayudar a sanar. Y sin embargo, o sea, es gente que es católica y gente que está hasta cierto punto cerca de Dios, aunque se han distraído un poco, pero muchas veces han tocado una puerta falsa, porque ante la necesidad de ser sanados, de cosas que no entienden que les pasan, cosas que están mal, que se están manifestando en su vida actual, por eso vienen, por algún síntoma en la vida actual, que tienen alguna problemática, y en esa necesidad de sanar, de encontrar la respuesta, pues tocan en lugares incorrectos. Entonces,
sí existen, tú y yo los conocemos, hay muchos, pero a veces no se conocen. Por eso es la importancia de darse a conocer que estos ministerios, estos servicios de amor, que son obras de misericordia de Dios, el Espíritu Santo, que existen dentro de nuestra fe, para poder entrar por ese camino que es más seguro, que es la vía segura que Dios nos ha dejado para darnos ese alivio y ese consuelo que necesitamos en este tiempo. Ujú. Así es, Cristi. Justo ahí viene nuestra tercera parte. Cómo yo me respaldo es con nuestra Madre Iglesia. Porque, y ahí toma el título de madre, o sea, nuestra Madre Iglesia es como mamá quien nos cuida. O sea, si tú te acercas donde tu párroco, donde el sacerdote y le preguntas, oiga, padre, ¿será que esto es bueno? Él te va a poder guiar, te va a poder decir, sabes que sí, esto me parece bueno, esto, eso, porque va a tener ese discernimiento que de pronto, por falta de conocimiento, nosotros no, muchas veces no lo tenemos. Entonces, como decías, Cristi, gracias, el Espíritu Santo ha brotado mucho en este tiempo, yo diría en esta época, el tema de lo de la sanación y la sanación interior es como que está de moda, de auge. Yo me doy cuenta que creo que es del Espíritu Santo, porque yo jamás, como les dije, 15 años de mi vida pasé haciendo algo de apostolado y de la noche a la mañana el Señor me llamó a esto. No es que yo lo vi, ni tampoco tuve alguna situación donde alguien me dijo, ve, vamos a hacer esto. No, fue en ese momento de oración y yo sentí, dije, esto pasa. Y tuve la gracia de no de escuchar a nadie, sino cerrar un poco los oídos y dejar que el Espíritu Santo vaya brotando este ministerio, acompañado solo del director espiritual. Y cuando ya el ministerio creció, fui yo saliendo hacia otros países, me iba dando cuenta que existían más ministerios y decía, wow, entonces me daba cuenta, decía, esto no pudo haber creado el hombre, esto es el Espíritu Santo purito que está mostrando cómo va creando en esa parte. Yo incluso le agregaría un toquecito más. Creo que es María quien está brotando estos tipos de ejércitos marianos por toda la realidad que se tiene al momento en el mundo y todo lo que va a venir. Entonces yo los llamo ejércitos marianos y cada ministerio que voy buscando y encontrando donde intercambiamos experiencias, yo solo veo la mano del Espíritu Santo ahí, pero con ese toque mariano de que ha sido ella quien ha estado como mamá buscando. Entonces, el tercer punto justamente de lo que es esto, o sea, ¿dónde busco ayuda? Acérquense a su parroquia, acérquense en la iglesia, pregunten. No somos el único ministerio, nosotros hay miles de ministerios, a Dios gracias, somos ejércitos que están trabajando en silencio, porque en algún momento vendrá la batalla y simplemente saldrán los ejércitos a pelear, pero por el momento es una batalla, es un trabajo en silencio que se va haciendo, aprendiendo para después lo sacar más adelante. Entonces, la ayuda esencial en la sanación viene de también saber en dónde busco ayuda. Y si ya busco ayuda en el Señor, en el cielo, ténganlo por seguro que el cielo no es, puede ser cualquier cosa. Si es que está dentro de la voluntad de Dios y de la permisión de Dios, como les había dicho, por eso les hablé primerito de la voluntad, porque si es que no hago dentro de la voluntad, también yo voy a estar diciéndoles, es que Señor, sáname, que sáname, sáname, y no sé si eso sea bueno o no que se ha sanado. Hay muchas cosas, tal como lo de Pablo, esa espinita que siempre está y que siempre me acompaña conmigo, entonces ese aguijón, entonces, quiere decir que el Señor no le sanó completamente, pero si le dejó con algo es porque necesitaba que Pablo dependa del cielo siempre, porque si el Señor nos sanara completamente todo, ya ni le buscáramos después, porque así somos, muy ingratos, entonces ya estoy sanado, ya no necesito, me voy. En cambio, cuando necesito del cielo, yo estoy siempre ahí pendiente y pendiente del Señor, te necesito, Señor, sin ti no podría, Señor, esto es lo que necesito. Entonces, eso es muy importante saber dentro de esta parte, el buscar ayuda. Dentro de la sanación, este campo de sanación del área de sanación es muy diverso, muy grande, tiene muchas aristas. Hay la sanación interior, que es la sanación del alma. Hay la sanación física, que es la sanación de alguna situación del cuerpo. Hay la liberación, que es el rompimiento de cadenas que van pasando en esa parte. Entonces, y son cosas que también hay veces nos encontramos. Yo he visto que existen ministerios de liberación y ministerios de sanación. Obviamente,
son muy hermanas la sanación y la liberación, porque no puede haber sanación sin que haya rotura de cadenas, o sea, sin que haya liberación, y no puede haber liberación sin que haya sanación. Pero hágale en cuenta, para mí me parece tan bonito como yo les conté al inicio, esta es una obra mariana y ha sido María quien nos ha ido inspirando. Entonces, cómo María nos enseñó didácticamente como un hospital. Entonces, ustedes han visto que en los hospitales también hay hospitales que son más especializados. Hay unos hospitales que son especializados en cáncer, otros en maternidad, otros en medicina general. Entonces, esto es igualito en ministerios. Hay ministerios que son especializados en liberación, especializados en sanación. Entonces, cada uno va obrando de diferente manera, de acuerdo a cómo ha entendido y de acuerdo a cómo ha concebido el tema de sanación o liberación. Y esa diversidad es lo que nos ayuda también a nosotros a buscar ayuda en cualquier momento. Cuando nosotros bien nos han llegado y ha habido casos así de liberación extrema, pues nosotros simplemente cerramos la oración y le redireccionamos a ministerios de liberación o de exorcismo, dependiendo del caso, con toda la humildad, porque no es que porque nosotros somos de Ministerio de Sanación todo lo manejamos o todo lo sabemos. Ha habido veces que sí se direcciona a eso. Entonces, es muy importante también en esto que ir descubriendo, Señor, ¿qué me hace falta? Es también, Señor, es de ir descubriendo en qué tengo que trabajar, en dónde puedo, qué tengo que trabajar, la sanación, la liberación, dónde estoy, dónde están mis situaciones, lo que más necesite en esos momentos. Puede tener uno, por ejemplo, una persona, un vicio, un vicio es una esclavitud. Digamos, por ejemplo, estoy esclavizado a la droga. Entonces tengo una atadura, eso es liberación. Pero esa atadura, ese vicio se originó porque fue abandonado. Y el abandono no es una cadena, es un dolor, es una herida. Entonces tengo que sanar ese abandono para que luego se libere mi vicio del tema del consumo, de lo que estoy esclavizado. Por eso actúan de diferente manera. Y eso es lo que nosotros nos encargamos, estos ministerios, de ver qué es lo que te pasa, qué es lo que sucede y a través de eso ir mostrándote algunas alternativas. Pues de Después de... hecho, eso es como lo más importante, ¿no, Mau? Porque si no comprendemos ese origen, a lo mejor nos estamos yendo solamente a tratar de minimizar los síntomas de alguna enfermedad Tal cual. espiritual con los síntomas que tenemos a nivel físico, tal vez a nivel vicio, a nivel mental, etcétera. Entonces, ahorita hay mucha ansiedad, mucha depresión, pero hay cosas que las personas tienden a eso y ya traen o traemos de alguna manera algunas heridas o deficiencias que tenemos desde nuestra primera infancia y también se ha descubierto, como lo dijiste, también a veces desde el vientre materno. Y esas son regiones tan importantes como para abrirlas solamente al Espíritu Santo, vuelvo a repetir, porque ahorita hay muchas técnicas y muchas cosas para ir como a la infancia y todo, y cuando tú vas a tu pasado sin el Espíritu Santo o sin la mano de la mamita María, pues el choque es muy fuerte y puede haber alguna situación hasta de verdad mala, ¿no? Entonces, aquí es donde a veces se prende pues con la parte de la liberación, porque puede haber ahí algo espiritual malo, con lo cual no vas a poder lidiar si no tienes la gracia del Espíritu Santo, la gracia de Dios que es la sanación. Entonces, eso que quede como muy, muy claro, yo creo que eso sí tenemos que reiterarlo mucho en nuestra fe para acudir al lugar adecuado. Mau, algo que nos quiera seguir comentando, ya tenemos 5 minutitos para terminar porque estamos al aire. Muy bien. Nada, pues simplemente decirles que cualquier rasgo, o sea, decir, ¿qué necesito ayuda? Háganle en cuenta que es igualito cuando yo estoy enfermo. O sea, ¿cuándo me doy cuenta que estoy enfermo? Cuando me empieza a doler la cabeza, cuando empiezan a salir manchitas en el cuerpo, cuando empiezo a sentirme que no tengo la misma fuerza de antes, entonces algo me está pasando. ¿Qué es lo que hago? Ir donde el médico. Médico, al doctor, señor, me pasa esto, le cuento mis síntomas. El doctor
que hace después de ver los síntomas es dice, bueno, hagamos exámenes de esto, para saber qué tienes. Porque no es que porque me duele la cabeza, mi enfermedad, el dolor de cabeza, puede ser que en el interior algo me esté pasando en el interior de mi cuerpo. Espiritualmente es igualito. Si solo lo que tienes que hacer es contar tus síntomas, esto me está pasando, esto sucede, esto tengo, y después de eso, el cielo mismo te va a ir mostrando, le va a ir mostrando si es una persona obviamente de Dios, como este tipo de ministerios o sacerdotes, el Espíritu Santo va mostrando por dónde hay que ir y por dónde hay que ir manejando, porque es la persona, es el Espíritu Santo el que va llevando ese camino. Entonces eso es muy importante, decirles que pueden contar con nosotros. Nuestro servicio no tiene costo, nosotros somos misioneros, somos personas que lo hacemos esto por amor, porque hemos recibido ese regalo del cielo y solo somos gratos a eso y a ser obreritos. Yo sé decir, somos burritos donde el Señor Jesús se sube y nos va llevando por cualquier lado, pues estamos dispuestos a ayudar. Si necesitan alguna consulta, nosotros hacemos vía Zoom las oraciones, vía presencial en los sitios donde estamos. Actualmente estamos en Hermosillo, en México, en Guadalajara, en Mérida, en Ciudad de México, estamos en Ecuador, en Quito, en Ibarra. En este mes que viene, en 2 meses, ya abrimos en Argentina. Entonces, si ustedes nos pueden buscar en nuestra página web www.hospitaldealmas.org y ahí pueden encontrar un poquito más de nuestro servicio, de lo que hacemos. Y eso también es muy importante, algo que se me viene ahorita a la mente. Si es una cosa del cielo, normalmente no suele tener costo, porque estas cosas del cielo no se pueden cobrar. Entonces, ahí también párenle un poquito la antena, porque son cosas que no se tienen, no sé, ¿cómo puedo yo cobrar algo que es del cielo que lo ha dado? Entonces, eso es muy importante también para que sepan y puedan dirigirse a sitios correctos o adecuados en esa manera. Que siempre pídanle sus oraciones al Espíritu Santo, a Jesús, a María, a los santos, que les iluminen, que les muestren por dónde sanar, qué es lo que hay que sanar. Todos tenemos que sanar, ¿verdad? Todos, porque no es porque estoy aquí parado enfrente de ustedes, no necesito sanación o no he sanado. Yo he sido el primer paciente en sentarme y decir, esto me pasa, esto me sucede, y hasta ahora sigo muchas veces pasando situaciones en mi vida porque nadie está expenso a no enfermarse. Nadie puede decir, nunca más me voy a enfermar en mi vida. Todos están dispuestos a enfermarnos. No es importante el no enfermarnos. Lo importante es saber acudir, que ya sea dónde acudir para sanar. Y eso es lo que tienen en este momento. Y que puedan Pues buscar siempre estos ministerios. Eso, Cristi. muchísimas gracias, Mauricio, por habernos dado este tema tan importante que obviamente no se agota, tiene para mucho más, pero por ahora lo hemos concluido. Te agradezco mucho y esperemos pronto volver a tenerte aquí para darnos un tema y casos, que muchas veces cuando damos casos la gente se identifica y dice, ay, a lo mejor yo necesito sanar, ¿no? Porque ahorita tú diste una serie de síntomas, por así decirlo, pero a veces como que no, no, yo estoy bien, pero de repente hay cosas que ya normalizamos en nuestra vida que no hacemos correctamente y hasta que a veces vemos en otra persona o en algún caso decimos, ciertamente yo también necesito eso, ¿no? Entonces, pues te agradezco mucho, por ahora hemos terminado y primero Dios, nos vemos en la siguiente semana, para los que nos escuchan por Facebook Live. Gracias, Mauricio. Gracias, Cristi. Dios te bendiga en el apostolado. Gracias, hasta la próxima. Chao, nos vemos.